Hola, hoy tres temas. Reportaje de la Expo de Clásicos en Canfrán. 2. Becas FADA 2024. Y 3. 72º Motul Rally Costa Brava. Como lo prometido es deuda, hoy traemos el reportaje que hicimos en Canfrán Estación con motivo de la Expo Invernal del Automóvil Club Jacetania Classic Cars, con la colaboración, eso sí, del Huesca Club de Vehículos Históricos. Una mañana soleada y bastante ventosa que nos impide emitir parcialmente algunas entrevistas y que pedimos disculpas al señor Antonio Valerio y a los afectados que después de tener paciencia con nosotros se van a ver en pequeños fragmentos. Disculpas de nuevo. La próxima vez el dios Eolo seguro que se porta mejor. 40 joyas con ruedas, coches clásicos de todas las marcas, Renault con varios Dauphine, uno de ellos el más longevo del 58. Como Renault también eran un Alpine A110 y los Renault 5, 6 o 7. Ahí estuvieron los SEAT, desde el clásico 600 al no menos popular 1500, el Panda, el 1200 o el 1600 Coupé. Citroën desde el 2 caballos hasta el último de la serie Tiburón, el DS23. Estuvieron los Jaguar, Fiat y Abarth, BMW, Alfa Romeo, Ford, Toyota, algunos Volkswagen Scarabajo, algún Passat, varios Golf que compiten en rallies de regularidad, Porsche, Audi y varios Mercedes, en fin, una representación muy cuidada del automovilismo que rodaba por nuestras carreteras hace años y que pudimos disfrutar a la sombra de la Estación Internacional de Canfrán, antigua frontera hispano-francesa, inaugurada en el año 28 por el rey Alfonso XIII. La FADA convoca para la temporada 2024 becas para deportistas con un importe total de 15.000 euracos, distribuidos en 3 programas distintos. Los aspirantes deberán presentar un programa con proyectos para la temporada en curso, a través del correo electrónico info@fada.es, finalizando el plazo de entrega de los mismos el lunes día 4 de marzo. La lista definitiva de becados la dará a conocer la FADA el martes 12 de marzo. Uno de los programas que se destina exclusivamente, por fin, al karting, con bonificación de inscripciones y o licencias, en función del certamen en el cual compitan. Y en el 72º Rally Costa Brava, el 72, del próximo 14 al 16 de marzo, por ahora se han confirmado la presencia el equipo de Marino y Noelia San José con su Toyota Celica 2.0 turbo habitual y Mariano Aso con Carlos Sanz en el legendario Opel Manta 400, ambos equipos en la modalidad de regularidad. Por ahora es todo. Afinando las válvulas que vienen carreras. Un abrazo.